Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No tengas deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Saludamos a los oyentes de Dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Gracias por estar con nosotros cada mañana. Hoy continuamos con la serie Maneje su dinero y compartiremos el tercer tema: ¿cómo hago para salir de deudas? Tú nos creaste con un propósito. En los dos programas anteriores de esta serie hemos visto los temas: cómo administrar el dinero con sabiduría, y el segundo, cómo impedir que el dinero sea mi Dios. Y si por alguna razón no pude escuchar estos temas, los invitamos para que lo escuchen en nuestro canal en YouTube. Usted nos puede buscar colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará no solo los dos temas de nuestra serie Maneje su dinero, sino que también podrá escuchar otros temas que hemos compartido en Vidas con Propósito. Y hoy daremos inicio al tercer tema de esta serie: ¿cómo hago para salir de deudas? Según datos recientes del reporte de estabilidad financiera del Banco de la República, indica que las familias colombianas le adeudan 113.7 billones de pesos a los establecimientos financieros, lo que reflejó un crecimiento real del 12% frente al año anterior. De este valor, el 70% corresponde a préstamos de consumo, es decir, tarjetas de crédito, vehículos, libranzas y créditos de libre inversión. Y el resto son los desembolsos hipotecarios. Los resultados del informe muestran que es más lo que destinan las familias para pagar préstamos de consumo que para vivienda. En el 65% de los hogares colombianos, uno o más miembros de la familia tienen algún tipo de deuda. Y si bien ese porcentaje es menor al del año pasado, cuando era el 69%, coloca a los colombianos como los más endeudados en Latinoamérica, por encima de Brasil y de Chile. Y esto es por segundo año consecutivo que tenemos este primer lugar. Solo en el sector financiero en Colombia existen cerca de 15 millones de deudores. Esto es personas mayores de edad que cuentan con un préstamo de vivienda, ya sea de vivienda, de consumo o microcrédito o tarjeta de crédito, según estadísticas de la Asociación Bancaria Colombiana, Asobancaria. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Después de esta introducción vamos a resolver el tema de hoy. Y como de costumbre, para tratar estos interesantes temas, está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Ángelo, muy buenos días. ¿Y qué piensa de estos datos estadísticos que muestran un aumento de la cultura del endeudamiento en Colombia? ¿A qué obedece esta tendencia? Buenos días, Oscar, y a toda la audiencia de Vidas con Propósito. Respondiendo a su pregunta, considero que además de muchos otros factores que inciden en el endeudamiento, Oscar, nosotros estamos en una sociedad que nos ha vendido la idea de que para tener algo hay que endeudarse. Y tristemente son muchos los que han creído esa línea de pensamiento. En medio de una cultura que nos asedia con el goce ahora y pague después, son muy pocos los que se resisten pues a esta tentación. Y luego de tener el bien u obtener ese servicio que tanto han anhelado, se dan cuenta, aunque ya muy tarde, que se han convertido en prisioneros de ese sistema. Este aspecto es promovido por el consumismo unido al sistema financiero. Así es, Oscar, el sistema financiero se ha empecinado en hacer que cada persona tenga una vida crediticia a como de lugar. De tal manera que si alguien no tiene vida crediticia, tiene dos opciones: o se endeuda o sencillamente no existe para el sistema financiero. Eso fue lo que me pasó una vez que quise sacar un plan celular postpago. Para ellos yo simplemente no existía. ¿Cuál es la consecuencia de ceder a esta influencia del sistema económico que me enseña que yo existo y tengo valor cuando compro y poseo algún bien?
Una de las consecuencias más graves de no aprender a manejar el dinero con sabiduría es la aparición del monstruo llamado deudas. Claro que otros prefieren llamarlas culebras, ¿no? Pero independientemente del nombre que le demos, lo cierto es que este mal, las deudas, le roban la paz y el sueño a cualquier persona. ¿Qué dice Dios a través de las Sagradas Escrituras sobre las deudas o el crédito? Con plena certeza le digo, Oscar, que la voluntad de Dios no es que vivamos endeudados. La misma Biblia nos lo dice y le voy a leer Romanos 13:8. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero aunque todos reconocemos lo nocivas que puedan llegar a ser las deudas, son muchos los que aún siguen prisioneros de este flagelo, de este mal. ¿Será que la Biblia nos da orientaciones de cómo salir de deudas, que es el tema de hoy? Por supuesto, Oscar, no tengo yo ninguna duda, porque la Biblia es un libro lleno de sabiduría, de la sabiduría de Dios, y como vimos en el programa anterior, que Dios no quiere que hagamos del dinero un Dios, pero tampoco quiere que perdamos la paz y la tranquilidad por las deudas. Por lo tanto, quiero que compartamos en este programa 4 verdades o principios que nos enseña la Biblia para salir de deudas. Bueno, empecemos entonces con el primero. El primer principio es: arrepiéntase de su desorden financiero. Quiero repetirlo. Arrepiéntase de su desorden financiero. Voy a leer Deuteronomio 28:44, que dice así: ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado. Este versículo nos muestra desde el Antiguo Testamento que el Señor dejaba ver las consecuencias directas de apartarse de los lineamientos que Él daba para una vida próspera. Lo que el Señor les está diciendo a los israelitas en este pasaje es: si me obedecen, les irá bien. Si no me obedecen, pues no les irá bien, o sea, les irá mal, ¿no? Esto era sencillo de entender, pero no tanto para los israelitas. Ellos no pudieron practicar porque no entendieron este mensaje de parte de Dios. ¿A nosotros nos pasará lo mismo? A la verdad yo creo que sí, nos pasa lo mismo. En últimas, somos nosotros los que, al igual que Jonás, hacemos con nuestra desobediencia que Dios nos levante tormentas. Y en el área financiera, pues obviamente no será la excepción. Como muy rara excepción, Oscar, las deudas son consecuencia de hacer lo opuesto a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Sobrepasar los límites, no hacer un presupuesto, no ejercer dominio propio, querer vivir por encima de los ingresos, enamorarnos de cuanta cosa que vemos, ser mezquinos. Son por lo general, Oscar, las grietas que harán que se desmorone nuestra estabilidad financiera. Como consecuencia, tenemos una vida llena de deudas y ausencia de paz. Y francamente, esta es la realidad de muchos cristianos hoy día. Sus vidas espirituales han sucumbido debido a la iliquidez y a las abundantes deudas que les persiguen. Yo pregunto, ¿será que esta es la voluntad de Dios para ellos? Si bien es cierto que Dios no quiere que todos seamos ricos, con plena seguridad le afirmo que tampoco es su voluntad que vivamos endeudados al tope. Y lo más lamentable es el mal testimonio que dan muchos cristianos en esta área. El mal testimonio, Oscar, ya que lo menciona del cristiano, lleva a algo más triste, y es que el nombre del Señor queda por el piso. Pues la gente sarcásticamente dice: ¿y eso que es cristiano? Tenía que ser un cristiano. Nunca, por favor, nunca le preste a un cristiano, no negocie con cristianos. Los cristianos son malas pagas. Si usted quiere perder la platica, préstesela a un cristiano. Bueno, uno escucha una cantidad de frases similares. De hecho, ya por estar pidiendo prestado, estamos dando un mal testimonio. Y si a esto le añadimos el no pago, pues terminamos de confirmar las sospechas que los no cristianos tienen frente a nosotros. Alguno dirá: ¿y por qué para salir de deudas tengo que arrepentirme de mi desorden financiero? Oscar, porque si no lo hace, cuando entonces el Señor lo saque de sus deudas, al no reconocer que usted pecó siendo descuidado con sus finanzas, con plena seguridad volverá a reproducirlas con muchísima facilidad. Yo he visto a cristianos que durante toda su vida de creyentes han estado endeudados y no se les da nada. Esto pues para nada glorifica el nombre de Dios.
Más bien todo lo contrario, hace que los incrédulos tengan razones valederas para dudar del mensaje del Evangelio. Pastor Ángelo, recordemos algunos ejemplos de lo que es el desorden financiero, porque si no lo reconocemos así, pues no veremos la necesidad de cambiar. Bueno, entonces le voy a decir que es desorden financiero. Desorden financiero es esa conducta dañina de gastar y gastar sin pensar en el futuro. Eso se llama desorden financiero. Y podríamos llamarlo como una enfermedad porque afecta por igual a hombres y a mujeres. Ya mencionamos algunos aspectos en programas anteriores, como por ejemplo no realizar un presupuesto. Y algunos, aunque lo realizan, no se someten a él, eso no va a servir de nada. Otro es gastar más de lo que se gana, ¿sí? No tener un orden de prioridades en el gasto, no ahorrar, dejarse llevar por el consumismo, pensar que el dinero es solo para gastarlo egoístamente, ser mezquino y muchos otros más. Pastor Ángelo, al comienzo del programa yo hablaba sobre el informe que da el Banco de la República y ellos mencionan que es preocupante la situación de endeudamiento en Colombia porque el 70% de las deudas son de consumo, o sea, son cosas que realmente no producen nada, sino que pueden llegar a afectar negativamente la parte financiera de las familias colombianas. Y así, esa es la realidad de muchas, pero muchas familias que, Oscar, se vuelve un mal porque nadie puede vivir en paz, al menos si es responsable, no puede vivir en paz si está endeudado. Y cuando las deudas crecen y crecen y se vuelve cada vez más difícil la capacidad de pago, pues ¿qué va a aflorar al interior de la casa o al interior de los hogares? Problemas, discusiones, empieza a ver todo eso los chicos. Entonces vemos que el flagelo de las deudas es algo muy serio, no es algo para no tener en cuenta. Bueno, Ángel, ¿cómo cerraría usted este punto donde hablamos de arrepiéntese de su desorden financiero? Bueno, gracias por preguntarlo, Oscar. El problema de la mala administración del dinero que nos produce deudas es un problema del corazón. Sí, o sea, sale del corazón. Si yo me endeudo por una mala administración, eso es un problema del corazón. Y como es un problema del corazón, si yo quiero erradicar el fruto, tengo que ir a la raíz. Y la raíz es arrepintiendo. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy en Vidas con Propósito, ¿cómo hago para salir de deudas? El primer paso, arrepiéntanse de su desorden financiero. Pastor Ángelo, si yo de corazón me arrepiento de mi desorden financiero, ¿qué fruto debo dar para continuar con el segundo paso? Oscar, así como el fruto del arrepentimiento es apartarse de la práctica del pecado, al igual el fruto de arrepentirme de mi desorden financiero, entonces es el segundo punto. Corte con el hábito de endeudarse. Dice Proverbios 22:7. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Después de haber leído este proverbio, quisiera entonces hacerle las siguientes dos preguntas. Y por favor contéstemela usted, Oscar. ¿Saben quiénes han entendido muy bien este principio sin tan siquiera ser cristianos? Claro, los que prestan. ¿Y sabe quiénes no han entendido en absoluto este principio, aunque sean cristianos? Los que piden prestado. Bueno, la mayoría de personas para resolver sus premuras económicas tienen por hábito endeudarse. Y otros, aunque ni siquiera tienen afanes económicos, no sé, les gusta, les encanta endeudarse. Tanto los unos como los otros se verán afectados a causa de sus deudas. Las personas parece que no entendieran que las deudas, aparte de ser una carga económica bastante pesada, también se convierten en una carga emocional insoportable, como habíamos dicho anteriormente. Yo he escuchado a varias personas decir lo siguiente: no me importaría no tener nada con tal de no tener deudas. ¿Cuál es el problema con las deudas? Que usted, Oscar, y yo, si contraemos deudas, nos convertimos en esclavos. Ese es el gran problema. De ninguna manera, pues esta es la voluntad de Dios para usted ni para mí. Esta es también la razón por la cual el libro de Proverbios nos dice que no seamos fiadores. Cada vez que usted acepta ser fiador, usted está bueno, si usted está en la capacidad de pagar, pues no habría ningún problema. Pero cada vez que usted acepta ser fiador, usted está asumiendo una deuda ajena por la cual usted cree que nunca tendrá que pagar.
No obstante, pues no son pocos, sino muchos los casos en los que el fiador tuvo que pagar una deuda de la cual pues obviamente él no se benefició. Y Salomón dijo en Proverbios 17 y 18, el que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. Así que es mejor ponerse colorado por un momento y no pálido por toda la vida. Debemos romper con este hábito de endeudarse, pero ¿qué se requiere para cortar con el hábito? Yo quisiera darle el siguiente consejo a nuestra audiencia. Tome la firme decisión de no endeudarse. Si lo hace y usted le pide a Dios que lo ayude a no endeudarse, pase lo que pase, Dios va a honrar esa petición y lo va a bendecir. Si tiene que pasar necesidad, pues pase necesidad, pero no se endeude. Si tiene que esperar para obtener algo, pues espere con paciencia que más adelante lo va a obtener. Y permítame darle el siguiente testimonio. Recién casados, junto con mi esposa, pues deseábamos comprar una casa, pero no queríamos endeudarnos a 15 años. Así que estuvimos orando al Señor y Él nos permitió comprar una casa, que es la que tenemos hoy, pagándola en tan solo 2 años. O sea, que hicieron muchos sacrificios para poder cumplir con este propósito. Bueno, sí hubo un gran sacrificio, también hubo una gran bendición de Dios y durante 2 años, durante 24 meses pudimos cancelar la totalidad del monto de la casa. ¿Es posible en la sociedad que vivimos hoy, donde la mayoría de las cosas son ofrecidas para adquirir fácilmente, aún sin tener dinero, con la frase disfrute hoy o pague después, disfrute hoy, pague mañana? ¿Es posible vivir sin endeudarse? ¿Qué piensa, Pastor Ángelo? Muy buena su pregunta, Oscar, y aunque parezca cavernícola, le digo con toda certeza que sí, aunque el crédito pues es tan antiguo como la civilización. En sus comienzos el préstamo se efectuaba en especies y fue hasta la aparición del empleo de la moneda, cuando surgieron los primeros signos crediticios de una manera ya como nosotros la conocemos. La actividad de los primeros banqueros era distinta a la de hoy, pues ellos actuaban más bien como cambistas y mercaderes de metales preciosos, pero no practicaban operaciones de préstamo. Fue hasta el siglo XII cuando aparecieron los bancos casi como los conocemos hoy. Y el adquirir las cosas por medio del sistema de crédito, aún hasta los bienes de la canasta familiar, es relativamente nuevo. Y hoy llega hasta el extremo que hasta se pide prestado o fiado un corte de cabello o hasta una llamada a celular. Le vuelvo a realizar la pregunta, ya que usted dice que sí se puede vivir hoy sin endeudarse. ¿Cómo hacerlo? Casi todo el tiempo estamos decidiendo entre lo que queremos y lo que podemos, entre lo que necesitamos y deseamos. A diferencia de nuestros deseos, nuestros recursos son escasos, son limitados. Por eso hay que decidir entre lo que necesitamos y lo que deseamos. Su hijo o su hija puede tener muchos deseos, pero ¿qué es lo que realmente necesita? Si usted aprende esto y lo aplica en su vida, pues va a ser un buen administrador y vivirá sin endeudarse. Por lo cual, para vivir sin endeudarse, daría el siguiente consejo, los siguientes consejos. Limítese a vivir de acuerdo a sus ingresos, que ya de alguna manera lo hemos dicho en programas anteriores. 2. Si desea comprar algo, por ejemplo un electrodoméstico o cualquier otro bien, inicie un plan de ahorro. Si usted quiere cambiar de nevera, una nueva más o menos en promedio tiene un valor de 800,000 pesos. Si usted la va a comprar entonces a crédito, va a pagar casi el doble. Esto dependiendo pues del número de cuotas que le fijen. Pero si usted decide ahorrar mensualmente 80,000 pesos en 10 meses, pues usted va a comprar su nevera a contado y ahorrará una buena cantidad de dinero, y esto se puede aplicar a cualquier otra necesidad. Ángelo, Benjamin Franklin decía, un centavo ahorrado es un centavo ganado. Esto es muy cierto, porque una manera de aumentar nuestros ingresos es disminuyendo los gastos. Darle prioridad a las necesidades básicas sería el otro consejo para nosotros no caer en deudas. O sea, yo solamente voy a gastar lo básico. Si tengo capacidad de darme uno que otro gusto, pues lo haré. Tengo que darle prioridad. Lo que va primero, lo otro puede esperar. Bueno, ¿cuándo se justificaría endeudarse? Esa es la pregunta del millón, Oscar. Aunque el tema es cómo salir de deudas, vale la pena responder esta pregunta. Las únicas deudas justificadas
son las deudas de inversión, y quiero explicarme a qué llamamos deudas de inversión. Deudas de inversión son las deudas para comprar ya sea una casa, un apartamento, un negocio o un carro para utilizarlo en un negocio, o cualquier otra deuda que tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Que esta deuda va a producir ganancias suficientes para pagar ese monto que yo saqué como deuda y obtener ganancias a mediano o largo plazo. Entender esto es fundamental para que usted limite sus deudas a lo que es realmente imposible de pagar a corto plazo, y van entonces a producir rendimientos. Existen algunos inversionistas que dicen: invertí en un carro. No, esos no son inversionistas, ¿no? Invertí en un computador, ¿no? Y lo que realmente quieren decir es: me gasté la plata en un carro, me gasté la plata en un computador. Invertir, Oscar, es emplear un bien o dinero para que produzca más bienes o más dinero. Le aclaro que comprar un electrodoméstico, como por ejemplo un televisor, pues no es una inversión, es realmente un gasto. Al igual que un vehículo para uso personal, a menos que tenga usted excedente suficiente en sus ingresos para sostener esta comodidad. De lo contrario, usted siga transportándose en Metrolínea o madrugue un poquito más y no sé, o transportes en bicicleta. Todo lo que Dios nos da es para que lo pongamos a producir. Dios nos dio este mundo para que lo pusiéramos a producir y a multiplicar. Hay inversiones que producen más que otras. Desear las que producen más no es avaricia, es inteligencia. Obviamente, si usted sabe invertir, si usted conoce del tema, aunque se podría convertir en avaricia si usted quiere ver resultados ya, ver los resultados ahora y cantidades exorbitantes. Antes de finalizar esta primera parte del tema de hoy, Ángelo, al comienzo del programa usted dijo que el problema de la mala administración del dinero que nos produce deudas es un problema del corazón y del cual debemos arrepentirnos. Exactamente, ¿cuál es ese problema del corazón que nos lleva al endeudamiento? Oscar, ese problema tan grave lo menciona Proverbios 16:32 y dice así: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. ¿Cuál es ese problema? La falta de dominio propio. No es la falta de dinero, ni tener más ingresos sería la solución, es la falta de dominio propio. El dominio propio es la capacidad para actuar en su debido tiempo, cuando nuestra voluntad lo diga y no cuando nuestros impulsos o nuestros deseos nos dirijan, nos lleven. La sociedad de consumo ha introducido en nuestro inconsciente la idea de comprar, comprar y comprar. Y tenemos que aprender a decir no a esta compulsión que llevamos dentro. ¿No ha querido usted tener toda la plata del mundo para comprar todo lo que hay en las vitrinas? Si no controlamos estos impulsos, no habrá dinero suficiente para cubrir nuestros gastos. Si usted gana 10 millones, 10 o más millones, usted va a gastar. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, lo que usted acaba de decir en cuanto al problema real del endeudamiento es un problema del ser, del interior, ¿sí? Y o sea, el secreto se llama, es el camino del hombre interior. El problema no es externo, el problema realmente no es el problema es el interior, es mi carácter, mis hábitos. Y ahí es donde yo debo trabajar para poder solucionar este problema que a veces causa tanto daño a la familia, a los hogares, a las relaciones de pareja. El endeudamiento, Oscar, podríamos decir que es un fruto, ¿sí? El fruto son deudas y eso es lo que nosotros vemos y es muy parecido con el tema del pecado. Entonces, la gente quiere, o los cristianos queremos, si amamos a Dios, obviamente queremos que el pecado no esté en nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos? Atacamos el fruto. Entonces vamos a suponer, el fruto es la mentira. El cristiano dice, quiero dejar de mentir, quiero dejar de mentir, quiero dejar de mentir. Y puede lograrlo por algunos días. Pero si no va a su corazón, si no va a su interior, pasará un tiempo y volverá nuevamente a incurrir en mentiras. Pasa exactamente lo mismo con el que tiene por hábito endeudarse, que también es pecado, ¿no? Endeudarnos innecesariamente es pecado delante de Dios. Dejamos en descrédito su nombre y en descrédito el nombre de la iglesia.
Entonces la gente busca a como dé lugar quitar deudas, ¿cierto? Y algunos entonces hacen simplemente un círculo vicioso. Matan deudas con otras deudas. Y entonces la deuda va creciendo y se endeudan por otros lados y acuden a otros préstamos. Y se vuelve como un cáncer. Entonces por eso hablamos de que se necesita un cambio desde adentro, se necesita un cambio en el corazón. Y el cambio, para que haya cambio debe haber contentamiento que está ligado al dominio propio. ¿Por qué la gente se endeuda? Porque no le gusta esperar. ¿Por qué la gente se endeuda? Porque quiere vivir más allá de su capacidad. Por esas razones es que la gente se endeuda. ¿Por qué la gente se endeuda? Porque es muy débil de carácter, entonces le tiene que dar la mejor universidad a su hijo, el mejor colegio, los mejores zapatos, el mejor celular, bueno, qué sé yo. Entonces esa debilidad de carácter hace que esa persona se endeude y vea, eso se vuelve una costumbre dentro de los hábitos de la familia. Y entonces ese hijo que está creciendo va a tomar los mismos patrones de conducta y él también tendrá una familia endeudada y así generación tras generación. No es una maldición generacional, es un comportamiento generacional, una conducta generacional aprendida en casa. En esencia, Pastor Ángelo, el problema del endeudamiento es un problema de confianza en Dios o de falta de confianza en Dios. Porque cuando uno confía en el Señor, debe tener la capacidad de esperar y de permitir que Dios actúe en momentos de necesidad o en dificultades económicas. Sí, y como dije anteriormente está ligado al contentamiento. Si yo no estoy contento con la camisa, no sé, de 20.000, de 30.000 o de 50.000, siempre voy a estar inconforme y voy a querer ponerme una de 100.000. Y ahí es donde empiezan todos los problemas de deudas de las personas. Pongo el ejemplo de la camisa, pero puede ser cualquier cosa. Algunos no están contentos con la motocicleta que tienen, entonces tiene que ser una de mayor cilindraje. Otros no están contentos con el carro que tienen que ser uno más moderno, uno más nuevo. Y ahí es donde vienen los problemas de endeudamiento que, repito, roban la paz, causan estrés, vienen los conflictos en la familia. Por consiguiente roban el tiempo con Dios, la espiritualidad. La gente que está endeudada está tensa, si va a culto no presta atención a la predicación porque ahí está, mañana tengo que pagar. Y entonces vea cómo eso que es como tan sutil y que la gente no ve como pecado, se convierte en una trampa mortal. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, el próximo viernes lo invitamos a escuchar en este mismo horario de 7 a 7:30 de la mañana la segunda parte de este tema, ¿cómo hago para salir de deuda? Recuerden, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Gracias por estar con nosotros, les deseamos que pasen un día muy feliz.